La paz de Dios, hermanos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta cápsula de Edificando los Muros. Gracias por acompañarnos. Háganos saber de dónde nos acompaña, de dónde está usted viendo esta transmisión. Si está mirando la repetición, le mandamos un fuerte saludo. Y gracias a Dios por este día. Como cada sábado me acompaña mi esposa, o yo la acompaño a ella, en esta cápsula de Edificando los Muros. Hoy tenemos un hermoso tema que debemos considerar todos. Gracias a Dios estamos aquí con ustedes y nos es un privilegio, nos da mucho gusto poder compartir la palabra del Señor, porque Dios es el autor de la familia, es el que la diseñó y nos ha dado un manual precioso que es su palabra, su Santa Biblia. Y deseamos que en esta mañana sea de gran edificación para su matrimonio y para su casa. Hoy vamos a tratar un tema que es nuestro mejor negocio. Alguien dice, ¿verdad?, que las familias somos como empresas donde todos trabajamos en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, pero con un mismo fin. Y así es la familia, también así es el matrimonio. Vamos trabajando en diferentes rumbos, pero siempre con el mismo ideal y la misma expectativa. Y ahora vamos a hablar de cuál es el mejor negocio. Dice la Biblia en Lucas 2, 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Queridos hermanos y familias que nos escuchan, cuando atendemos con diligencia los negocios de nuestro Padre, podemos descansar confiados, pues Él se encargará de nuestras necesidades. Estamos hablando de que el mejor negocio, la mejor forma en que podemos invertir nuestra vida es en los asuntos de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles vendrían siendo los asuntos de nuestro Padre Celestial? Realmente decimos, bueno, los asuntos de Dios, pero son realmente lo que permanece. En esta vida, aquí en la tierra, todo se va a quedar, y cuando nos muramos, todo se va a quedar. Pero ¿cuáles vienen siendo los negocios del Padre? Precisamente nuestra salvación, poner nuestras miradas en las cosas de arriba donde está Cristo, en las cosas que nunca dejan de ser, en la manifestación del don del Espíritu Santo, de su fruto aquí en la tierra, que es ser revestidos de su amor, de su gozo, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad. Y realmente esto es algo que no se ve. A mí me impacta porque aquí José y María estaban buscando al Señor Jesús después de una travesía, de estar en una fiesta en Jerusalén, y cuando no lo encuentran, pues todos esperaban menos que estuviera en los negocios del Padre, que era estar hablando con los maestros, con los sabios, estar hablando de las cosas del reino de Dios. Sí, porque aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que mientras estuvo en la tierra, Él no perdió el tiempo. Y es que es bien interesante, hermanos, porque y amigos que nos escuchan, la palabra negocio proviene del latín que significa lo que no es ocio. O sea, queda claro que es una palabra que describe una ocupación, una actividad, hacer algo, ser productivos, lograr un beneficio, y se opone al ocio o a la pereza. Y aquí, como familia, como esposo, como esposa, como hijos, debemos involucrarnos también, cuidar nuestra salvación, pero también involucrarnos en los negocios del Padre. No podemos estar, como claramente dice la palabra, pues ociosos, sin hacer nada en nuestra iglesia, sin hacer nada, porque el Señor nos dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, cuando pasó esto que estamos leyendo, el Señor Jesús era adolescente pequeño, era una edad demasiado corta. Y en esa edad, Él no perdía el tiempo, Él estaba ocupado en los negocios del Padre, hablando lo que estaba escrito y también predicando, explicando, enseñando. De esta manera el Señor Jesús le dice a María: ¿no sabes que necesito estar acá?
Y a mí me impacta mucho porque José y María llevaban un día de camino de regreso y ellos pensaban que Jesús iba con la compañía, iba con todos, pero Jesús no iba ahí y se dieron cuenta un día después. Imagínense que se le pierde un hijo y se dé cuenta un día después que no está en casa. Realmente pues descuido podría ser, o esta confianza en pensar que todos nuestros hijos están caminando el mismo camino con nosotros porque viven en la misma casa o pertenecen al mismo apellido, pertenecen a la misma familia, es mucho confiarnos. Es necesario que también nosotros como padres estemos cuidando, estemos vigilando en qué negocios andan nuestros hijos y en qué negocios andamos nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos dedicamos solamente a las cosas de la tierra, a lo que perece, a nuestros cuidados egoístas, o no digo yo que sea todo malo, sin embargo no invertimos en los negocios del Padre Celestial, que no son comida, ni bebida, ni calzado, ni ropa, sino cosas que prevalecen como el amor, la comprensión en la familia, la paz de Dios en el hogar, el alimentarnos de la fuente de vida, de salvación, como veíamos en nuestro pasaje pasado. Hablábamos de la fuente de vida. Entonces, cuando no nos alimentamos de ahí, no estamos aptos para sostener y sustentar los negocios del Padre aquí en la tierra. Por eso qué importante es involucrarnos como familia. Hermanos, en la obra del Señor nunca hay desempleo. Al contrario, al siervo bueno y fiel siempre se le concede crecer en los negocios del Padre. Es importante que a nuestros hijos les inspiremos ese servicio a Dios, que lo hagamos con alegría, no quejándonos, porque si nos quejamos, pues ellos no van a querer hacerlo. Que lo hagamos con alegría, con gozo, porque sabemos que servir a Dios también hay momentos difíciles, hay momentos o personas que a veces tenemos que tratar con ellas, pero eso es parte del trabajo. Pero debemos hacerlo gozosos, fervientes, darles el ejemplo a nuestros hijos de que sirvan al Señor con nuestro ejemplo, de que ellos también tengan el deseo de involucrarse en los negocios de nuestro Padre Celestial. En la iglesia hay mucho trabajo, en su iglesia hay mucho trabajo. Se necesita a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, a los varones, a los adultos mayores. Todos tenemos lugar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Aún en la calle, aún en la escuela, en el trabajo, en el área donde nos movamos, necesitamos estar siempre preparados para estar trabajando para el reino de los cielos. Hay mucho trabajo, hermano. Quiero decirle que si nosotros nos estamos ocupando en los negocios de nuestro Padre Celestial, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir. Ahora déjeme decirle algo, los dones y talentos que Él le ha dado a usted como papá, como mamá, como esposo, esposa, como hijos, esos dones que Él nos ha dado, debemos ponerlos al servicio del Señor, debemos ponerlos a trabajar. Hay matrimonios, miles de matrimonios esperando, miles de hogares esperando que les demos una palabra, que prediquemos el Evangelio. Todos somos llamados a predicar el Evangelio sin importar la edad o el lugar. Grandes negocios, grandes empresas familiares se han perdido cuando los hijos ya no quieren atender el negocio de los padres. Y yo creo que todos estamos rodeados de personas así, todos hemos conocido personas así, que de repente, ¿verdad? Dice el papá, pues mi hijo no le interesa mi negocio, aunque sea muy próspero, aunque tenga mucha ganancia, no le interesa, está indiferente. Él quiere ser artista o quiere ser futbolista o quiere hacer lo que quiera, pero no le interesa mi negocio. ¿Cómo y cuán frustrante es para las personas que estamos alrededor cuando vemos estas empresas venirse abajo porque a los hijos no les interesó? Y el padre se frustra porque dice, di toda mi vida en ese negocio y ese negocio se viene abajo. Realmente, tú has tenido estas experiencias con aún congregantes, ¿verdad? Que vienen despedazados, pero realmente
A veces así somos delante de Dios. Así El Padre dio toda su vida por la iglesia. El Señor Jesucristo entregó su sangre por la iglesia, entregó su testimonio, dice, y quieren saber de mí, escudriñen las escrituras, porque en ellas, ahí aparecen todo lo que hay de mi testimonio, todo lo que hice, todo lo que formé, todo lo que levanté, todo lo que edifiqué. Y a veces, ¿verdad?, indiferentemente, le decimos al Señor, no me interesan tus negocios. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo ocuparse en los negocios de su Padre sin desatender sus demandas como hijo que tuvo en su momento. Sabemos que el Señor ejerció el oficio de carpintero, fue enseñado por su padre terrenal José. Pero queridos hermanos, realmente familia, Dios nos desafía. No podemos en la iglesia, no podemos ser espectadores solamente. Tenemos que ser partícipes, no nada más espectadores, sino actores en ese sentido. Tenemos que actuar todos. En el matrimonio. En el matrimonio, en la familia. Hay trabajo, involúcrense como familia. Miren, no hay mejor empresa, mejor obra que podamos hacer aquí en la tierra y la mejor herencia que podemos dejar espiritualmente a nuestros hijos es involucrarnos. Pero papá, esposo que me escucha, mamá, pongamos el ejemplo. Que nuestros jóvenes nos vean fieles, gozosos, sirviendo al Señor con buen espíritu, con buen anhelo. El Señor nos está desafiando. Hay que involucrarnos en la obra de Dios. Se necesitan todos los talentos, nadie queda fuera, pero debemos involucrarnos. ¿Por qué? Porque acordémonos, hablando de edificando los muros, cuando Nehemías dijo, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todo el pueblo. Las familias son necesarias, todas las familias de esta iglesia y de toda la iglesia donde usted se congrega. Dígale a su pastor, dígale a la ministra, junto con la familia, queremos involucrarnos en los negocios del Padre Celestial. El enemigo de nuestras almas ha venido a matar, a robar y a destruir. Y si nosotros estamos atentos, estamos invirtiendo, aunque llegue el devorador a querer destruir nuestra obra aquí en la tierra que hemos ido edificando en Cristo, y digo nuestra obra porque es lo que estamos edificando, ¿verdad? Pero es edificando para el reino de los cielos. Y cuando viene el enemigo a destruirlo, si nuestros muros están levantados, si nuestras murallas están altas, no va a poder escalar. Así que es importante que tu esposa le digas a tu esposo, ayúdame, y el esposo igual a la esposa, los hijos, vamos a asegurar bien nuestras murallas, vamos a construir bien los muros para que el enemigo no pueda asaltar, no pueda entrar. Y si estamos nosotros trabajando, si estamos cada día esforzándonos, a mí me llama mucho la atención que Dios llama a las personas que están ocupadas. Siempre vemos en la Biblia, el Señor llamaba a personas que estaban teniendo oficios, que estaban atendiendo sus negocios, que estaban atendiendo a sus empleos, que estaban atendiendo a su familia. Y así el Señor hoy ha llegado a nuestra vida, nos llama cuando estás ocupado realmente. El Señor Jesús dice, mi Padre trabaja y yo hasta hoy trabajo. Entonces, en esta parte queremos invitarles, queridos matrimonios, que nos esforcemos, que nos levantemos cada día, que tal vez no tengamos ganas un día, pero vayamos a la fuente de vida eterna, a la fuente de la salvación, a la fuente inagotable de fuerzas, de vida, de bien, que es el Espíritu Santo, y le pidamos, Espíritu de Dios, capacítame para trabajar en los negocios de mi Padre. Se necesitan en la iglesia intercesores, evangelistas, de todo tipo, hermanos y matrimonios. Así que todos tenemos empleo, si queremos, en los negocios de nuestro Padre. Él nos da su manual de instrucciones para capacitarnos y llevar adelante la obra. No se trata de edad ni de capacidades, se trata de voluntad, de entrega y de disposición.
¿Qué les parece si oramos? Y todos nos involucramos en los negocios del Padre. Los campos están blancos, la siega está lista, se necesitan segadores. Así que todos estamos convocados y le puedo asegurar que cuando trabajamos todos para la obra del Señor, la familia, y nos involucramos todos, el Señor se encarga y nos bendice de una manera hermosa. Así Llévense, que, por adelante. favor, este pasaje está en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Queridos matrimonios, queridas familias que nos escuchan, deja la pereza y ponte a atender lo que Dios te ha dado, porque es ahí el lugar donde tú le vas a presentar buen fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Cuando lleguemos a aquel momento y nos diga qué hiciste con los dones que te di, aquí están, multiplicados, fervientes en espíritu. Y esto quiere decir que cuando ores al Señor, lo hagas como si fuera el último día de tu vida. Cuando alguien dice, si fuera el último día de mi vida, haría esto y aquello. Si fuera el último día de tu vida, ponte ferviente en el Espíritu, porque cerrando nuestros ojos aquí, los abriremos con el Padre Celestial. Así que cierre por favor sus ojos y vamos a hacer esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú nos llamas a trabajar en tu obra. Tú nos llamas a involucrarnos, sin importar edad, capacidades. Solo se requiere disposición, entrega y obediencia. Te pido por los matrimonios, los hogares. Señor, porque claramente queremos tomar aquella palabra que dijo tu siervo Josué. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, Señor, permítenos que todos te sirvamos desde el más pequeño hasta el más grande, pero que demos ejemplo de esa entrega, que lo hagamos con gozo, que sirvamos al Señor con buen ánimo, con disposición, con alegría, a pesar de las pruebas que esto tiene en muchas ocasiones. Gracias por todos los matrimonios que han tomado esta decisión y los que en este momento lo están haciendo. Bendíceles y ayúdanos para que juntos edifiquemos los muros y podamos terminar la obra que nos has encargado. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan un hermoso fin de semana, que Dios les bendiga, les enviamos un abrazo grande, grande, fraternal y deseamos que cada día de nuestra vida sea una buena inversión en el negocio de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga y les guarde. La paz de Dios, les esperamos el próximo sábado.